¿Cómo les va? Este es un programa especial. Nunca hicimos esto que vamos a hacer a continuación. Algunos lo sabrán y otros no. El año pasado, con la editorial, publicamos un libro que se llama Perón, Pensamiento para la Acción Política, que muestro acá, cuyo autor es Carlos Piñeiro Iñiguez, y es un libro del cual queremos hablar un rato hoy con ustedes. Va a ser una especie de presentación del libro virtual que espero nos acompañen. Es un libro muy especial el que estamos presentando porque es un libro que habla de un tema que tiene mucho protagonismo de la Argentina, que es la doctrina peronista. Y es un libro que busca explicar de alguna manera cómo se fue construyendo esa doctrina. Cómo hizo Perón para conjugar una serie de ideas, de conceptos, de sueños que estaban ahí dando vueltas en la Argentina de mediados del siglo XX, y cómo Perón fue elaborando todos esos materiales, algunos cercanos, otros lejanos, algunos hasta antagónicos. Y lo interesante es que en este libro su autor también nos muestra que algo que por ahí ahora parece como una especie de pieza escrita en mármol, en realidad es una serie de ideas que se fueron reformulando, que también en su propia construcción aparecían aportes de distintas personas que después Perón tuvo la destreza de sintetizar, pero que también había algo de construcción colectiva en ese ideario, en esa doctrina. Y nos parecía súper interesante, entonces, en el contexto de esta Argentina que está discutiendo de forma tan intensa hacia dónde va el peronismo, qué significa el peronismo hoy, qué tiene para ofrecer y demás, hacer entonces este ejercicio de volver a esas raíces y preguntarnos cómo se construyó. Dice Carlos Piñeiro Iñiguez al comienzo del libro: sus sueños eran, en gran medida, una original síntesis de los deseos colectivos que circulaban en la Argentina de la primera mitad del siglo XX. Y ahora, para hablar de este libro, invitamos a su autor, a Carlos Piñeiro Iñiguez, que además es autor, para mí, uno de los mejores libros de historia sobre el peronismo, que es El peronismo y la consagración de la nueva Argentina, pero también tiene una profusa obra sobre distintos temas vinculados también a los pensadores latinoamericanos. Justamente, Pensadores Latinoamericanos del siglo XX es una obra muy recomendable, entre otras muchas ligadas a la historia y también a la literatura. E invitamos a una amiga de la casa, un miembro de Futurock, como es Nathalie Incamirato, más conocida como la Inca, doctora en letras, que también tenés tu libro sobre el peronismo, Peronismo para la Juventud. Así que bueno, la idea es entre los tres, principalmente con el autor como invitado, por supuesto, conversar sobre este material y entusiasmarlos a ustedes para que se acerquen a su lectura. Creo yo además que es un material súper interesante como formación o como material de discusión, para compartir, para conversar con otros. Así que bueno, ahí están las intenciones. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Y Carlos, lo que me surgía una pregunta casi obvia, pero que es, vos escribiste más de 25 libros, tenés una trayectoria muy, muy extensa y muy rica. ¿Por qué te interesó escribir un libro de estas características en este momento? Bueno, lo que me interesó originalmente era como un misterio, ¿no? Porque se hablaba y se habla permanentemente del peronismo. Tenemos que pensar que el peronismo es algo ya bastante viejo, o sea, estamos casi con 80 años. Y prácticamente en los últimos 80 años, todos los días de estos 80 años, que habría que multiplicarlos por 365, entonces da un número muy grande, la palabra Perón, peronismo, justicialismo, Evita, Eva, o otras palabras en pro
y en contra, todos los días aparecen en los periódicos de la Argentina. Eso es algo sorprendente. No existe ningún otro movimiento o partido político o ideario político, inclusive algunos con mucha más raigambre que el peronismo, que haya logrado eso, ni en Argentina, ni en toda América, ni creo que en el planeta Tierra, ¿no? Nosotros podemos pensar en otros grandes movimientos políticos del siglo XX, el mismo fascismo italiano, no están repitiendo la palabra Mussolini, fascismo, etcétera, al día de hoy, o si tomamos el comunismo, no están repitiendo ni Marx, Engels, Lenin, Stalin, etcétera, hasta el día de hoy. Pero en la historia argentina eso está presente. Cuando algo está presente, quiere decir que está vivo y que es una realidad concreta. Y entonces, para mí la gran curiosidad era que no había un estudio que mostrase cómo ese hombre generó su doctrina. O su, no voy a decir ideología, porque Perón no creía en las ideologías, ¿no? Digamos, ese ideario. Daba la impresión de que, no sé, llegó el arcángel San Gabriel y le dio todo, y aparentemente un oscuro coronel, de repente, estaba en conocimiento de un montón de ideas muy novedosas para su época, y que las llevaba a la práctica. Porque lo de las 20 verdades parece como que después quedaron como mandamientos, ¿no? Entonces se conoce solamente como el final por ahí. Exactamente. Claro. Se conoce el producto final, para algunos es una especie de oda maravillosa, para otros es una oda trágica, pero no había ningún estudio acerca de cómo en qué fuente fue abrevando un hombre que por su propia formación original no pertenecía a los cenáculos intelectuales. Perón era un militar, si bien dentro del grupo de los militares era un militar pensador, intelectual, etc., pero obviamente el núcleo inicial de su formación y de su profesión no eran precisamente los libros. Y bueno, esa fue el disparador. Es decir, bueno, ¿de dónde diablos sacó algunas de estas cosas? Y bueno, ahí fueron develándose muchos misterios, ¿no? Inca, arranco por acá y vos comentá lo que quieras, pero de la lectura del libro, ¿qué es lo que más te llamó la atención o te sorprendió? Teniendo en cuenta de vuelta que es esa cuestión casi contradictoria. Por un lado, como decía Carlos, ¿no? El peronismo tiene 80 años, se habla todo el tiempo de peronismo, entonces es muy difícil encontrar novedad, ¿no? ¿Encontraste igual cosas que te sorprendieron? ¿Lo encontraste en la organización más que en el contenido? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Sí, me llamó la atención mucho la organización, porque hay cosas que quizás ya había leído, influencias, la organización, los datos nuevos que no había nunca llegado, y sistematizado, ¿no? Si tiene un plan, tiene una organización, ahí hay una similitud con el orden que pedía Perón, entonces queda muy claro. Y además creo que hay algo que me llamó la atención y que vos lo planteás, que es la cuestión de la relación desenfadada, ¿no? Me parece que queda claro que hay tradiciones muy concretas que se pueden rescatar, pero como Perón tiene una relación, incluso planteás también de saqueo, ¿no? Y se ve muy claro qué operaciones hace para tomar lo que quiere, descartar otras cosas, ¿no? Esa relación tan libre que a mí paradójicamente me hace acordar mucho al Borges del escritor argentino y la tradición, que él dice que
el escritor argentino tiene que tener una relación irreverente con las grandes tradiciones europeas. Hay algo de esa irreverencia que tiene Perón con el uso de las ideas que me parece muy interesante, y lo primero que te quería preguntar es si ese uso, si ese desenfado, ese saqueo, quizás tiene que ver, por un lado, con un modo de organizar las ideas muy de Perón, pero por otro lado quizás también con que son ideas para la acción, ¿no? Y quizás ese pragmatismo significa tener un uso muy libre de las ideas justamente para intervenir o transformar determinada situación en un presente que es un poco, digamos, que exige, ¿no? Ese saqueo. Sí. Bueno, hiciste una muy buena interpretación de eso. Perón, por supuesto, no sé si en su época existía, pero si fuese en los tiempos presentes, el copyright, por supuesto que él nunca lo tuvo muy en cuenta. También es cierto que Perón jamás tuvo la intención de pasar a la historia como un cientista político, ni un pensador, ni nada por el estilo. Él lo que necesitaba era armar un corpus doctrinario que le diera sustento a su acción política. Lo cual implicaba un avance muy, muy fuerte, sobre todo teniendo en cuenta la tradición argentina, en donde los liderazgos políticos, que la Argentina ya había tenido liderazgos políticos muy fuertes, como pudo haber sido el de Irigoyen o el de Roca, el mismo Sarmiento, el propio Alvear, para poner a alguien también del siglo XX, lo hacían en función de un permanente hacer, y que más o menos ese hacer lo iban acomodando a la realidad que se le iba presentando, muchas veces de ellas nuevas realidades modificadas por su propio hacer. Perón, bueno, como posiblemente debido hasta por su formación militar, era extremadamente riguroso. Los militares necesitan planes, necesitan tener un marco, un esquema. Después posiblemente lo empeoran o lo mejoran, pero tienen que tener un marco. Bueno, Perón buscó eso. Y lo buscó con irreverencia, es una palabra creo que muy precisa, con desenfado, y sin ningún tipo de prejuicio. Esto ya rápidamente nos lleva a pensar lo que todavía hoy se lo acusa, o sea que el peronismo es como una versión tardía del fascismo italiano. Eso te quería preguntar, que es importante. Claro. Está muy... sigue eso, No, ¿viste? sí, Dice sigue. que era Bueno, militar, que era fascista, sigue. Bueno, digamos, yo creo que ese es un camino fácil, Bien. ¿no es cierto? Porque, bueno, que era militar. Sí, claro, ya está. Eso está claro, fue fácil. Nadie lo ocultó jamás. No, al contrario, era su orgullo más grande. Pero ahí ya empiezan los problemas, ¿no? Ya con esa definición. Ser militar no significa ser fascista, ni lo significaba en los años 30, bajo ningún punto de vista. Y podemos cansarnos de dar ejemplos. El general Mosconi no era fascista, el almirante Storni no era fascista, todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Entonces esa es una acusación fácil. ¿Qué es un fascismo tardío? Bueno, o se conoce poco lo que es el fascismo de Mussolini, o se conoce poco lo que era Perón, ¿no es cierto? Por supuesto que todo eso es fácil de decir porque los hechos ocurren más o menos cuando ocurrían también esos otros hechos. Había también un clima de época. El fascismo tenemos que tenerlo en cuenta que recién comienza a tener, llamémosle, mala fama a partir del acercamiento a la Alemania nazi alrededor de los años 35, 36, o cuando Mussolini comienza a tener ese
ese sueño extraviado de que Italia necesita ser una potencia imperial y tener colonias, y empieza con cosas, sus proyectos en Abisinia, o lo que hoy es Etiopía, o en el norte de África, etc. Pero si nos remontamos a los años 30, solamente habría que estudiar la correspondencia entre Churchill y Mussolini y nos llevaríamos una gran sorpresa, o la de Vargas y Mussolini, o la de Roosevelt y Mussolini. O sea, el fascismo entre los años 20 y 30 era considerado un movimiento revolucionario, innovador, etc. No tenía la connotación que tiene hoy y que adquirió, a lo mejor con muy buena fama, por su actitud a partir de los años 35, 36 y su implicancia en los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Perón se formó en ese mundo, en esa época. Se forma en un ejército argentino de características prusianas. Por eso a veces comento de que es sorprendente lo democrático que terminó siendo Perón en función de la formación que tuvo, porque se formó en un ejército realmente de matriz alemana, prusiana. A principios de siglo, la mitad de los profesores del colegio militar eran alemanes, y su vida intelectual de Perón transcurrió entre la década del 20, 30, porque ya para principios de los años 40, cuando él ya regresa de la misión que tuvo en Italia, ella era un hombre formado, ya era un hombre que estaba cercano a los 50 años, y ya su mundo intelectual estaba bastante cerrado. No es un liderazgo joven el de Perón. Él llega, ¿no?, al poder ya en su primera presidencia, tenía más de 50 años. 50 años, claro. Tenía 50 años. Algunos dicen que sería a lo mejor 52, porque siempre hay dudas acerca de su fecha de nacimiento, pero es un par de años. Claro. No altera la cuestión. Ya era un hombre maduro, sobre todo teniendo en cuenta que en esa época 50 años eran ya 50 años, ¿no? Claro. O sea, era un coronel, ya por su propio rango, no es un rango de un militar joven, ¿no es cierto? Él ya tenía una muy larga experiencia de conducción y una larga experiencia en el exterior. Ya había sido agregado militar en Chile y había estado destinado en Europa en una misión de estudio que había enviado las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército. Había enviado una persona a Italia, que era Perón, que muchos lo confunden como que era el agregado militar. No, Perón era y siempre fue un oficial de inteligencia, y la Argentina había destacado, creo que con una actitud muy inteligente, muy prudente, vedores en los diferentes países europeos para ver qué se avecinaba. Todos suponían que algo se avecinaba, pero no se sabía qué, cómo y qué intensidad. Claro, todo previo a la Segunda Guerra. Todo previo a la Segunda Guerra. Creo que había una idea de que el conflicto que se estaba formando en Europa terminaba en una acción muy violenta. La Segunda Guerra Mundial, no existía ya, lo que estaba era la Primera Guerra Mundial. Se sabía los efectos que tuvo la Primera Guerra Mundial, que no quedó circunscripto a un espacio geográfico reducido, sino que se generalizó. Por eso siempre se llamó la Gran Guerra. Cuando aparece la Segunda Guerra Mundial, bueno, entonces se tuvo que empezar a hablar de la primera y de la segunda. Pero se suponía que lo que ocurría políticamente en Europa
iba a desembocar en una acción trágica. Y la Argentina, como país periférico, pero muy interrelacionado su vida económica con Europa, quería saber para dónde irían las cosas, y entonces destacó a oficiales muy destacados intelectualmente o respetados por sus pares intelectualmente a diferentes países para que vieran, prepararan informes y tuvieran una determinada idea. En Alemania destacó al que después fue el coronel González, conocido como Gonzalito, un hombre que integró el GO después, y un competidor bastante duro por el liderazgo político con Perón. Dejo ahora a la Inca que sea con las preguntas y las intervenciones, pero ya que hablaste de lo militar y que por qué no tenían mucho que ver con el fascismo y demás, más allá de ese contexto histórico en el que se envolvía, ¿qué parte, en términos positivos, influyó su ser militar en la conformación de la doctrina peronista? La conducción se debe ejercer siempre dentro de un sistema de orden. En medio de la anarquía no hay posibilidad de ejercer conducción. Recuerden que Perón siempre, ya en su vejez, él decía que era un político aficionado, de lo que era un profesional era de la conducción. Entonces, pero para conducir tiene que estar algo más o menos estructurado, armado. Bueno, en eso creo que influenció su formación militar indudablemente. Pero, aunque no lo fuera, un político de otra extracción también necesitaría algo parecido. Posiblemente usaría un lenguaje distinto al que utilizaba Perón. Él hacía una traspolación de un lenguaje militar a lo político, la conducción estratégica, las ramas, después decía del peronismo, la rama femenina, la rama esto, lo otro, como si fueran cuerpos de ejército. Bueno, él siempre tuvo esa visión, ¿no? O sea, esa forma. Que yo no hago un ejercicio valorativo de eso, y no me parece ni bueno ni malo. Es un mecanismo, a lo mejor, que él tenía para ordenar su mundo de ideas, y que consideraba que era mucho más fácil para él ejercer la conducción dentro de esos esquemas, ¿no? Yo quiero ir un poco con el plan del libro, también para que les quede una idea de cuáles son los grandes idearios y tradiciones que recuperás. Y uno que me parece que también es muy actual es la influencia de las ideas socialcristianas en el peronismo, ¿no? Y te quería preguntar, así resumido, digamos, si es que se puede, sí se puede porque vos lo hiciste, ¿por qué fueron tan problemáticas y a la vez tan productivas y tan problemáticas las relaciones entre el peronismo y la Iglesia Católica, que tuvieron, la verdad, que mucha afinidad, pero que termina con un quiebre como el de 1955, ¿no? ¿Qué pasó ahí y qué le dio la Iglesia Católica al peronismo y viceversa, y por qué terminó como terminó? Bueno, eso que tenía que teóricamente ser una combinación muy positiva entre las dos corrientes, el pensamiento de la Iglesia Católica y el peronismo, que tuvieron un periodo bastante extenso de entendimiento. Después, como vos bien decís, termina en un enfrentamiento muy fuerte. Pero las raíces de todo esto son bastante profundas y más lejanas, ¿no es cierto? La Iglesia Católica, especialmente argentina, ya desde principios de siglo había hecho un enorme esfuerzo, fundamentalmente todo el trabajo del padre Grote,
en la organización de los sectores trabajadores. Y sobre todo la tarea ya por los años entre 20 y 30 de los que algunos llamaban el obispo rojo, que era Monseñor de Andrea. Inclusive Monseñor de Andrea tiene un libro que se titula El justicialismo. Todo tiene que ver con todo. Alguien dijo por ahí alguna vez, no hace mucho tiempo. Pero el peronismo comienza. Una vez, hace mucho tiempo, vi un dibujo que era tipo caricatura, pero que reflejaba muy bien el conflicto entre iglesia y peronismo. Eran dos pescadores en dos pequeños botes, en un lago muy pequeño, y los dos tenían la misma caña y querían sacar los mismos pescados. Entonces los dos pescaban en el mismo lago. ¿Dónde comienzan las diferencias? Las diferencias comienzan en donde la Iglesia Católica había hecho un extraordinario y muy buen trabajo de organización de los sectores trabajadores argentinos, tomando las enseñanzas de Rerum Novarum, de la doctrina social de la Iglesia, de León XIII, hoy tan traído al conocimiento diario por el nuevo Papa, que toma el nombre de León XIV y lo dice claramente como un homenaje, y cuando uno hace un homenaje habla o puede entender que es continuidad, ¿no? Entonces había hecho un muy, muy buen trabajo y muy positivo, pero claro, una cosa es la beneficencia. La beneficencia, aún con las mejores buenas intenciones, siempre tiene una porción de arbitrariedad. Hoy puedo levantarme con un gran espíritu benefactor y mañana estoy un poco más enojado, ya no tengo tanto ese espíritu y puedo ir oscilando así. Digo esto así un poco en forma exagerada para entender de que la beneficencia, como estaba entendida y que fue muy efectiva y que fue extremadamente positiva, no era una política de Estado. El peronismo viene a transformar una política de desarrollo social y es una política de Estado. Entonces era una política que estaba implantada, la cual ya no dependía de la voluntad de determinados actores, o si las cosas económicas en el país iban muy mal y entonces no quedaban sobrantes para ejercer la beneficencia, bueno, los demás se tendrían que aguantar. Bueno, esta era una política de Estado. Yo creo que ahí aparece, y esa es la figura disruptiva, la figura de Eva Perón, el problema que genera de fricción, de rechazo, etcétera, es que encarna esa política. La encarna desde muchos aspectos, ¿no? Las venerables señoras que ejercían la beneficencia eran reemplazadas por una mujer joven, hermosa, y que tenía detrás una política de Estado. Entonces eso es un cambio absolutamente sustancial. Y comienzan, obviamente, las fricciones. Convengamos que la Iglesia fue muy contemplativa con Perón, Perón fue muy contemplativo con la Iglesia. Eso se ve muy bien en los libros de lectura infantil, en los libros escolares para los chicos de primer grado, segundo grado. Bueno, no había, era primer grado superior, bueno, segundo grado, tercero, en donde siempre en los primeros años había un capítulo dedicado a los temas religiosos, etcétera, bueno, en fin, todo eso. Pero hay que entenderlo también desde el lado de la Iglesia. Hay estudios muy importantes que se han hecho sobre la figura
de Monseñor de Andrea y la relación entre peronismo y catolicismo. La Iglesia prácticamente había invertido 40 años en una tarea constante, metódica, y de repente irrumpe un movimiento político en donde genera derechos, genera bienestar, genera políticas de bienestar como políticas de Estado, soluciona problemas de vivienda, cosa que la Iglesia no podía resolver. El desempleo dejó de ser un problema, entonces por lo tanto ya la Iglesia, que gran parte de su tarea era atender al desempleo constante que tenía la Argentina entre 1900 y 1935, 1940. Bueno, el peronismo viene a solucionar ese tema y evidentemente comienzan a haber fricciones. Las fricciones se comienzan después, a partir de los años 50 fundamentalmente, a mezclarse con ciertos aspectos autoritarios que asume el peronismo, ¿no es cierto? La conducción de Perón varía mucho entre lo que es el 45-50 y lo que es 50-55. Son como dos mundos, ¿no? Personalmente creo que el punto de inflexión es la Constitución del 49. Esa Constitución que genera una cantidad enorme de derechos, pero que introduce un factor que altera la política argentina, la reelección. Muchos, no sé si con malas o buenas intenciones, no sé, dicen que la Constitución del 49 Perón la quería solamente por un artículo, que era el de la reelección, y después lo demás no le importaba mucho. Como otra reforma muy posterior que también. Que también, no, por supuesto. Esa más claramente, ¿no? Más claramente. Eso fue lo que le trajo también a Perón, y no me quiero desviar después del tema ya para cerrarlo, el conflicto con Mercante, porque Mercante era el responsable de gestar esa Constitución y le puso toda la impronta que la doctrina que él compartía con Perón, porque era prácticamente, bueno, hay un libro que se llama Mercante es el corazón de Perón, y en realidad Mercante abrigaba la esperanza de que él iba a ser el sucesor de Perón. Pero cuando Perón exige el artículo de la reelección, él se da cuenta que inmediatamente quedó desplazado. Y sin embargo, la Constitución salió, una Constitución muy interesante, pero que introducía ese factor tan disruptivo en la política argentina. A la Argentina le costó mucho obtener una primera Constitución que fue la del 53. Le costó 30 años de guerras civiles y aguantarse el rosismo y todo lo demás. No fue una tarea fácil. A lo mejor, como le fue a Estados Unidos, donde rápidamente emerge una constitución con acuerdos muy elaborados, pero rápidos. La Argentina no, la Argentina fue un parto largo, complejo, etc. Y de repente ahora hay una alteración que trastoca, aunque alguien puede decir, bueno, pero si es un artículo. Bueno, pero el hecho de la reelección del liderazgo político trastoca sustancialmente todo el sistema político en forma completa, ¿no? Y ahí comienzan las rispideces con la Iglesia. Que lo que también supo administrar Perón al principio, después no lo administró tan bien. Y entonces, bueno, tuvo algunas reacciones que realmente la Iglesia no las aceptó. Hubo muchos intereses en juego que las potenciaron. Cuando él introduce el tema del divorcio, en fin, organiza la prostitución,
que a lo mejor vistos con ojos de hoy resultaban medidas realmente deseables, ¿no es cierto? Pero tenemos que siempre tratar, y el historiador es un poco ese rol, que es el rol más difícil que tiene, analizar el hecho histórico en la época que ocurre, a pesar de que yo lo analizo 50 años después. En aquel momento eran acciones terriblemente confrontativas, muy, muy confrontativas, y la confrontación con la Iglesia se imbrincó con la confrontación política que ya se estaba dando en la Argentina, fundamentalmente a partir de la muerte de Eva, de los años 52, 53, en donde el peronismo, junto con un problema económico que después logra superar completamente, no logra. Hay un problema que es interesantísimo, ¿no? Que tiene que ver con todo esto y que le ha pasado generalmente a todos los grandes líderes autoritarios que ha tenido el mundo. Ayudan a alumbrar una sociedad nueva, generan infinidad de derechos, pero después terminan no entendiendo los reclamos y las exigencias de esa nueva sociedad. Siguen pensando en clave de la sociedad preexistente. Entonces, diciéndolo en lenguaje bastante simple, Perón se sentía entre sorprendido y defraudado porque se lo cuestionaba en cuestiones que él consideraba menores. Si yo fui el creador de la clase media, yo te di educación, di salud, di vacaciones, acceso a la vivienda propia, a los enseres del hogar, la revolución que fue para el consumidor y a los sectores humildes la irrupción de la heladera. La heladera significó la mejor administración de los alimentos, implica a lo mejor una duplicación de los sueldos, en los efectos prácticos. La posibilidad del ascenso social, del estudio, de tener el auto, las vacaciones, no importa si eran X playa, no eran todos hechos novedosos. Entonces la pregunta de Perón es, ante semejante generación de bienestar y de derechos, ¿qué tiene que ver la libertad de prensa? ¿Tanto le cuesta afiliarse al partido? Se murió Eva, que fue la madrina de todo esto, y tanto le molesta llevar el luto. Las preguntas son bastante sencillas. Bueno, la respuesta en la mentalidad de ese Perón era, son unos desagradecidos. Por eso su rabia, pero el núcleo de la cuestión es que una vez que uno alumbra una nueva sociedad, esa sociedad da por hecho. Ya es distinta, además. Claro, es distinta. Ya tiene otras demandas. Tiene otras demandas. Entonces vienen lo que se llaman demandas de segunda, tercera generación. Nosotros lo vimos en diferentes etapas de la historia argentina. Eso se lo ha visto en cualquier otro liderazgo que se vea en el mundo. Hablando de demandas y yendo al inicio, al 45, al 17 de octubre, te quería preguntar sobre la influencia del sindicalismo, porque las ideas militares, que es el segundo capítulo, la segunda parte, hablamos un poco. Sí. Te quería preguntar si en este punto, en la influencia del sindicalismo, es quizás en donde más se ven las relaciones entre las ideas de izquierda o de izquierdas y Perón, ¿no? Si en este punto es donde más se ve eso, y qué mitos se construyeron sobre la relación de Perón y los sindicatos, que vos algunos los desmontás, sí, pero me parece interesante volver sobre eso. Bueno, para no olvidarme de algunas cosas, ¿no? Porque si no, la memoria ya me es frágil a esta altura de mi vida. Hay un libro que es interesantísimo, que yo
se los recomiendo a todos, que es Las Memorias de Monsalvo. Monsalvo era un importante dirigente ferroviario que tuvo una larga vida y escribió en los 80, creo, sus memorias, y cuenta muy bien cómo fue la relación del sindicalismo con Perón. No fue tan amable como muchos creen, o como después el peronismo, llamémosle ortodoxo, quiso hacer ver. Perón tuvo siempre relaciones tensas con el sindicalismo. Primero porque el sindicalismo argentino, esto es casi una obviedad, una tontería decirlo, o sea, no era peronista porque no existía el peronismo. Y sí existía el sindicalismo, claro. Sí, y el sindicalismo tenía muchos años. Sí. Ya tenía muchos años, y que lo que aportás ahí es muy interesante y sigue existiendo. Puede utilizar todo el aparataje peronista, que lo hizo durante mucho tiempo, pero inclusive en los años 60 se hablaba de un peronismo sin Perón, y el autor de todo eso eran los sectores sindicales representados por Bandor. O sea, que el sindicalismo tiene una primera lealtad, que es a sí mismo. Uh-huh. Y después ese mundo de ideas evidentemente lo representaba mejor Perón. Perón se encuentra con una estructura sindical argentina muy sólida, que tenía 3 componentes: un componente comunista, un componente anarquista y un componente socialista. Evidentemente, con los sectores anarquistas, ahí estaba difícil, el orden, todo eso estaba difícil. Era difícil. Él mantuvo conversaciones con todos, pero eran como 2 mundos que chocaban entre sí. Para una personalidad de orden, hablarle de anarquía le resulta prácticamente, es un oxímoron, ¿no? O sea, no tiene mucho. Con el comunismo, bueno, logró ciertos entendimientos. Lo que pasa es que el sindicalismo argentino de matriz comunista estaba muy influenciado por las corrientes estalinistas, que también tenemos que decir una cosa: el concepto de Stalin en los años 30, 40 no es el concepto de Stalin que se tiene hoy, ¿no es cierto? Era una especie de Dios viviente. Cuesta difícil a veces explicarle a un joven que está acostumbrado a escuchar en los últimos 50 años que Stalin era la encarnación de Satanás, que en una época no fue así. Y el sindicalismo argentino tenía una fuerte influencia de el comunismo local argentino, estaba muy influenciado por el stalinismo. Con quien le fue mejor fue con los sectores socialistas, los cuales prácticamente capturó en su enorme mayoría, especialmente a través de Borlenghi. De Borlenghi, que fue la figura clave en su gobierno. Había 2 figuras claves. El otro era Bramuglia. Tanto Bramuglia como Borlenghi eran abogados de sindicatos. Borlenghi con una militancia dentro del socialismo y de la masonería mucho más marcada que la de Bramuglia, pero Bramuglia también venía de una vertiente socialista. Perón administra eso muy bien, lo administra porque tiene un intermediario que es fabuloso para su construcción política. La construcción política de Perón no hubiera sido lo exitosa que fue si no hubiera existido un mercante. El mercante es una figura clave, es la que logra armonizar los sindicatos,
Y convengamos que al principio los sindicatos eran muy reticentes a la figura de Perón. Perón lo fue ganando a través de la legislación, no siendo presidente, sino vicepresidente entre los años 44 y 45. Pero, bueno, hubo que armar un 17 de octubre, no es que se dio todo por hecho. O sea, y después, en razón de la falta de entendimiento de Perón con los sectores radicales, porque él en realidad lo que quería tener era la estructura política del radicalismo para competir en el 46, él tiene que recurrir a los sectores sindicales, especialmente Cipriano Reyes, para, a través de la estructura del Partido Laborista, poder tener una estructura política en la cual él poder cobijarse. Por supuesto que todos comenzaron a tener esperanzas mayores de las que Perón estaba dispuesto a satisfacer, ¿no es cierto? Entonces, claro, eso es muy común en el ser humano, ¿no? O sea, confundir realidades con deseos. Entonces, claro, los deseos de Cipriano Reyes, etcétera, era, bueno, somos parte, socios en esto. No, soy yo. Esto se hizo para mí. Entonces, bueno, ahí comienza otro tema de conflicto. A diferencia del tema de la Iglesia, el conflicto con ciertos sectores sindicales nacen con el peronismo mismo y no se saldaron a lo largo de todo el mandato de Perón. El resto de los sectores, bueno, voy a usar una palabra que no es a lo mejor la más adecuada, pero sí es muy gráfica, Perón los domesticó. Perón diría, los encuadró, más o menos es lo mismo. O sea, no le preocupaba demasiado lo que hacían siempre que hicieran lo que él consideraba que estaba dentro de su esquema de poder, ¿no es cierto? Logró tener una CGT sumamente adicta, y por supuesto que el estado de bienestar, yo diría, ese proto-estado de bienestar, que fue lo que fue el modelo peronista, que tenía una particularidad muy, muy especial. O sea, Perón genera un proto-estado de bienestar en un país subdesarrollado y periférico, 10, 15 años antes que lo pudiera plasmar Europa. El tema que uno podría hoy discutir es, bueno, ¿qué sustentabilidad tenía ese estado de bienestar? Y Perón era muy consciente de que la sustentabilidad de ese estado era muy baja, y eso ya empezó a mostrar señales en los años 50. Por eso el segundo plan quinquenal y ese enorme esfuerzo de industrialización, etcétera, como para tener un estadio de mayor desarrollo económico autónomo, no depender tanto de una economía primaria, era la que le iba a permitir poder sostener ese estado de bienestar. Bueno, y eso se corta en el 55. Una cosita, ¿no? Que nombraste a Bramuglia y Borlenghi, o sea, dos personas que venían de la izquierda, ligados a los sindicatos. Más allá del recorrido político, ellos además aportaron, ¿crees vos, ideas concretas a lo que debía hacer el Estado en relación a los sindicatos, a un cambio en ese sentido? Sí. A legislaciones. Sí. Perón tenía ideas generales, o sea, pero toda la legislación es obra especialmente de los dos, de Borlenghi y de Bramuglia, ¿no? Y de la intermediación siempre de Mercante, ¿no? Hablaste un poco del estado de bienestar y pasamos a las ideas económicas. Hay mucho para pensar ahí, pero ¿quién te parece o qué nombres te parecen que son fundamentales para pensar las influencias en este sentido, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, había algo epocal, había algo vinculado con las hegemonías del pensamiento económico,
Pero bueno, hubo algunos nombres específicos. ¿Cuáles son? Bueno, él tiene una primera influencia, que es todo un núcleo de militares que no se volvió a repetir en la historia argentina, no lo hubo ni antes ni después, que yo los defino como militares intelectuales, o sea, hombres que desde que en realidad lo que los unía era la profesión militar, pero que tenían una visión de hombres de Estado sumamente amplia. Me refiero a Mosconi, me refiero a Baldrich, a Savio, al almirante Storni, Ocavalda, una cantidad enorme. Perón eso lo toma muy, muy en cuenta, y todas estas personas ejercen, el general Sarobe, ejercen una influencia muy, muy grande sobre él. Yo creo que esa es su primera influencia, o sea, que la Argentina puede ser un país en donde tenga autonomía energética, que tenga acero, que tenga una marina mercante, que seamos poderosos militarmente. El militar siempre estaba pensando, y en ese momento con mucha razón, porque en aquel momento, en los años 20, 30, en el mundo mismo, las fronteras eran muy, muy débiles. Todos estaban aspirando un pedazo del vecino. Si no, no hubiera habido los problemas que hubo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Entonces, pero otra influencia central en Perón fue Alejandro Bunge. Alejandro Bunge, en un libro que se llama Una Nueva Argentina. Ese fue un libro que Perón leyó muchísimo. Hay un ejemplar de ese libro en la biblioteca Perón, que está en el Archivo General de la Nación, que yo lo tuve en mis manos, me sirvió de mucho porque está todo subrayado. Te iba a preguntar eso, si está todo subrayado y anotado. Sí. Perón tenía un sistema, usaba esos lápices bicolores, rojos y azules, que todavía hoy existen, ¿no? O sea, que en la mitad es rojo y la otra mitad es azul, ¿no? Y entonces subrayaba unas cosas en rojo y después hacía comentarios en azul, ¿no? Hay uno muy divertido que subraya y unas cosas y dice, esto yo lo voy a hacer. ¿Y qué era? No sé, algo, no, porque eso lo repite varias veces, pero lo dice desde el no poder. Porque es muy fácil decir, esto yo lo voy a hacer si ya soy presidente. Está proyectando. ¿No? Pero esto era algo que él había leído posiblemente en el año 41. Entonces, estaba adelantándose 5 años a la historia. O sea, evidentemente, ese es un tema que nunca debemos olvidar. Perón no es el resultado de una casualidad o de una necesidad histórica, o de que, bueno, entramos en una crisis y apareció el hombre providencial. Perón fue un hombre que se construyó él mismo en un proyecto que él tenía de poder. Después había otros economistas, Otero Oliva, Héctor Bernardo. La mayoría de ellos provenía del nacionalismo. Entonces, ahí vemos otra de las conductas de Perón. Vemos otra de las conductas de Perón. Perón usó mucho el aparato nacionalista, pero como él ya los definía como piantavotos. Eso es bueno porque ahora hay un revival, entonces es bueno recordarlo. Me parece muy interesante que lo subrayes. Sí, él los consideraba piantavotos. Entonces, pero los valoraba. Claro. Entonces, los usaba la parte útil y después el resto. Lo descartaba. Toda la zona más antisemita, ¿no? Como sí, no, eso nunca entró en la mente de Perón. Mente de Perón eso no entró en la mente de esos nacionalistas extremos, claro, a los cuales tampoco Perón cultivó tanto ese nacionalismo extremo.
Él tenía una vocación más por el nacionalismo popular, pero también por el nacionalismo católico tradicional, etc. Pero de ahí tomaba sus ideas, pero después no les daba poder político. Bueno, ahí es una de las razones por las cuales también entra en conflicto con los sectores nacionalistas que lo veían, hemos encontrado a nuestro hombre, a nuestro duce, en el lenguaje de ellos. Claro. Pero Perón no estaba dispuesto a ser el duce de ellos. Claro. En todo caso sería el duce de sí mismo. Eso sí, pero no de otro. Y ahí fue otro factor de conflicto muy, muy, muy grande. Después tuvo mucha influencia de los sectores industriales, de la Unión Industrial, del Centro de Estudios de la Unión Industrial que dirigía Torcuato Di Tella padre. Torcuato Di Tella padre, el padre de Torcuato Di Tella, sociólogo, y el padre de Guido Di Tella, ¿no es cierto? Con él tuvo una muy fuerte relación y ahí es donde se produce el primer gran escalón de la industria liviana argentina, ¿no es cierto? Especialmente todo lo que son los electrodomésticos, etcétera, los automóviles, bueno, esas son las... Y también algo que es creación de Perón. Perón, con ese sentido, digamos, de tener más o menos todo previsto, aunque después las cosas no se den como uno las tenía pensado, él sabía que finalizada la Segunda Guerra, en esto hago un pequeño alto, Perón cuando regresa, por eso a veces cuando escucho a algunos historiadores que a veces publican muy seguido en diarios argentinos, que Perón era fascista, nazi, todas esas historias. Pensando, ¿quién puede ser? Bueno, más o menos. Pero no es el único, ¿no? Sí, no. Hay muchos que tienen esas ideas. Perón, cuando regresa de su estadía en Europa, él prepara un informe ultra secreto en donde dice con una claridad meridiana que Alemania va a ser derrotada en 1943. Cosa que efectivamente ocurrió, porque en 1943 es Stalingrado, Alemania es derrotada en el norte de África, Mussolini es derrocado y comienza la invasión de Italia. Alemania ya estaba derrotada. Llegar al 45 fue la agonía de Alemania, pero ya el resultado ya estaba. Un hombre extremadamente práctico, como Perón, jamás, absolutamente me atrevo a decir con contundencia, jamás iba a apostar por perdedores. Es muy difícil pensar de que había un Perón que tenía determinadas ideas que él sabía que no tenían futuro en el mundo porque iban a ser derrotadas estrepitosamente. La fascista, ¿no? Eso claro, me parece muy interesante también de tu libro, cómo das muchas, porque es transversal, das muchos motivos por los cuales se puede disputar esa lectura del Perón fascista, ¿no? Y sí, lo trabajás a lo largo del libro y es muy interesante. Sí, esa es digamos, yo creo que a Perón se lo puede criticar por muchas cosas, a lo mejor mucho más sólidas, que un argumento bastante vacío y que no tiene mucha sustentación, ¿no? Y que posiblemente, claro, si uno escribe un artículo en el diario, como nadie lo discute, está escrito y publicado, pero en un debate no creo que podrían sostener firmemente esas ideas. Pero Perón crea, esto retomo lo anterior, y que tiene que ver con lo que habías preguntado sobre los temas económicos, él sabe que el fin de la guerra, se produzca cuando se produzca, va a tener efectos sobre la Argentina. Eso lo tenía claro. ¿Qué efectos? No sabía, pero que iba a influenciar mucho. Entonces crea el Consejo Nacional de Posguerra. El Consejo Nacional de Posguerra era
lo que hoy llamaríamos un think tank de las principales mentes argentinas, algunas que después terminaron siendo opositoras a Perón, pero Perón los convocó a todos ellos para que pensaran qué mundo se avecinaba y qué le convenía a la Argentina. Carlos, ¿en ese consejo había también distintas vertientes ideológicas? Sí. Bueno, entre ellos, por supuesto, después en vida lo negó siempre. ¿Quién? Raúl Prebisch. Prebisch. Lo hablo con cierta autoridad porque yo tengo el premio Prebisch, así que ya estudié mucho la vida de Prebisch y le siento una gran admiración, pero él participó en ese... ¿Cómo lo...? O sea, Perón, Prebisch renuncia a la presidencia del Banco Central porque estaba Perón ahí ya dando vueltas y todo eso. ¿Cuál sería la capacidad de seducción que tenía Perón? Que a pesar de eso, Prebisch integra el Consejo Nacional de Posguerra junto con muchos, ¿no? Y después ya Perón presidente, sus relaciones sí se cortan. Y después Prebisch va a hacer un informe terrible sobre el estado económico para la Revolución Libertadora, ¿no? Sí. Sobre la economía peronista. Sí. Yo diría que hizo un informe, no sé si terrible, no, hizo un informe. Digamos que tenía que decir las cosas que tenía que decir en ese momento histórico, pero era un hombre extremadamente inteligente, brillante. Creo que es uno de los premios Nobel de Economía que no se otorgaron. Revoluciona el pensamiento económico contemporáneo con ese concepto de la diferencia en los términos de intercambio, el concepto de centro y periferia. O sea, era un hombre de un pensamiento muy progresista. Se empieza a empiojar todo cuando Perón vira hacia formas muy autoritarias. Entonces eso es lo que crea la mayor cantidad de conflictos en los temas que eran meramente rituales o formales. ¿Qué necesidad había para ser empleado público afiliarse al partido peronista? No tiene, si uno lo analiza, no tiene el más mínimo sentido. Bueno, eso fue una cuestión. Tampoco hay que desconocer de que Perón tenía una vocación por concentrar poder muy grande, porque en el año 44 Perón era vicepresidente, se las había amañado para ser vicepresidente, ministro de Guerra, secretario de Trabajo y Previsión Social, presidente del Consejo Nacional de Posguerra y, como le quedaba un poco de tiempo libre, director de Aviación Civil. Por eso, bueno... ¿Director de Aviación Civil? Sí, porque él había visto... Perón era un estudioso, muy, muy meticuloso. Él había visto la revolución del avión. El avión como instrumento de transporte y el avión como instrumento militar. Por eso Perón crea la Fuerza Aérea. Él es el que funda la Fuerza Aérea. La Argentina tiene la Fuerza Aérea como una fuerza independiente del Ejército y de la Armada, inclusive antes que Estados Unidos. Mira. Entonces, Perón tiene esa visión, que era una visión realmente de avanzada, y todos conocemos los enormes esfuerzos industriales que hizo la Argentina en Córdoba para poder tener aviones a reacción como era el Pulqui, o sea, que significaba un adelanto tecnológico inimaginable en el resto de América Latina. Entonces, vuelvo a asociar esto con lo que dije al principio. ¿Ese estado de bienestar era sostenible en el tiempo? Es un tema de debate y yo creo que hay muchas dudas. Ese estado industrial que era capaz de crear aviones a reacción, ¿era posible que lo sostuviera la estructura económica argentina? Y era muy difícil. Pero hay muchos estudiosos que dicen que gracias a ese
impacto tecnológico que tuvo en el periodo peronista, especialmente en el tema de la aviación, crear a Córdoba como un centro industrial, es la explicación por la cual después tuvimos una industria automotriz extremadamente potente. Que explotó más en los 60. Exacto. ¿No? O sea, el pulqui de los 50 dio lugar a poder tener una industria automotriz en los 60, 70, cuando no la tenía el resto de América Latina, cuando no la tenía Brasil. El último capítulo son los fundamentos filosóficos y jurídicos, y acá damos una palabra clave en el libro, y en Perón, por supuesto, que es el orden y la organización, que acá aparece la discusión filosófica, porque para mí hay una diferencia entre entender el orden como un dato a priori, ¿no? Como una suerte de concepción de cómo funciona una sociedad, y el orden como una meta o como un efecto de cierta organización, que es donde yo me inclino más por ahí, ¿no? Que el orden en Perón es un efecto de determinada organización, y que llevar a cabo esa organización nueva iba a implicar un desorden intermedio, si se quiere, que es el desorden que surge de la discusión de jerarquías. ¿Cómo ves vos en la idea de comunidad organizada o del orden peronista ese suerte de vínculo entre orden, pero también discusión de jerarquías, que es lo que sucedió y que vos lo planteás muy bien durante el peronismo, y que la democratización del peronismo tuvo que ver con eso, ¿no? Con esa discusión generalizada en la sociedad de las jerarquías. Sí. Bueno, Perón era una persona de comportamientos jerárquicos, ¿no? Cuando en el Congreso de Filosofía de Mendoza habla de la comunidad organizada, obviamente habla de orden. La comunidad organizada, ya lo dice todo, comunidad organizada. ¿Cómo se produce esa organización? Con el orden. O sea, Perón tenía esa idea, y también era como lo expresaste vos, como posiblemente como el resultado final de todo su sistema de pensamiento. Tenía infinidad de frentes abiertos, y tuvo poco tiempo. O sea, el peronismo no fue ese llamado primer y segundo peronismo, no fue un proceso de 30 años. Fue un proceso extremadamente corto y sujeto a controversias internas muy fuertes. En el año 51 ya tuvo su primer golpe de Estado y tenía que dormir con un ojo abierto. Entonces, él ensaya toda esta transformación social sobre un terreno sumamente inestable y que él no controlaba en forma absoluta. Hay una idea de que había un orden férreo, draconiano, más de tipo germánico, y no era así. Si fuese así, a lo mejor no le hubieran pasado algunas cosas que le pasaban. Entonces ese concepto de orden él no logra consolidarlo. Hay dos libros claves, ¿no?, dentro de la concepción peronista. Yo diría, uno es que lo deberían leer casi todas, digamos, desde otros militares o hasta hombres de negocios, ¿no?, que es conducción política. Porque yo le sacaría la palabra política y pondría conducción, nada más. Que lo vincula con el arte también, hay mucha vinculación con el arte. Sí. Es interesante eso. Sí, es muy interesante ese tema, sí, lo hace. Entonces él dice, es una habilidad que tiene que desarrollar la persona que quiera llevar proyectos a buen puerto. Y el otro libro clave es La comunidad organizada, que esa es la quinta esencia del pensamiento de Perón, ¿no es cierto? De cómo él ve que tiene que quedar conformada como proyecto final una sociedad. Pero cuando él dice todo eso, no es que él ya tenía eso hecho. Claro. Estaba queriendo construir creándolo y no logra concretarlo. O sea, lo que él mismo expresa en su discurso, él no lo puede
llevar a la práctica. Eso es interesante y haciendo un poco de síntesis del libro, porque hay otra idea que me parece que está muy instalada, que es, además de que esa doctrina peronista está sentada en verdades muy, muy pesadas y sólidas y qué sé yo, y medio monolíticas, y vos en el libro creo que explicás un poco que eso no es tan así, o que hay ideas que son más contradictorias o divergentes. eh, la idea de que el proyecto peronista es un proyecto totalmente inconcluso en algún punto, ¿no? Como que tal vez está expresado en una serie de textos como algo que efectivamente se realizó, cuando más es en un plano de las intenciones. Pero esto te lo uno para que nos expliques también desde un punto de vista histórico, porque aparece en Perón lo de orden, armonía, la conciliación de clases, la cuestión de los sindicatos como una mera herramienta disciplinada, además. Y la historia del peronismo es que a Perón eso siempre se le va medio de las manos, ¿no? El propio 17 de octubre es una situación que se le va de las manos. La cuestión después del obrerismo peronista, que él me parece en la cabeza tiene una idea mucho más equilibrada que no existe después, que después el peronismo es una fuerza mucho más plebeya que con muy poca élite, ¿no? Digo, todo el tiempo en realidad está desequilibrado el peronismo, más que ordenado, más que, ¿no? Sí, porque él claro, vos has dicho una palabra muy justa. Muchas cosas se le iban de las manos, ¿no? O sea, él propiciaba esa sublevación plebeya y después no le gustaban mucho los resultados de su propio invento, y quería que lo que él mismo había alentado después fuera de otra forma o más moderada, etcétera. Porque a su vez contradecía otros proyectos que él tenía. Bueno, la cuestión de que creo que es un muy buen resumen lo que dijiste, es como un proyecto inconcluso. Perón después se va al exilio, después tiene sí mucho tiempo, ¿no? Para pensar qué hice bien, qué hice mal. Él era un hombre muy crítico, muy crítico. ¿También autocrítico, crees? Sí. Ah. Él, bueno, no, como conductor, no. Me estaba sorprendiendo. No lo decía, pero sí tenía una visión como todo intelectual sofisticado. Cuando yo digo esto, algunos amigos míos se ponen muy nerviosos, y lo reitero, como un intelectual sofisticado que era Perón, tenía una concepción autocrítica y la desarrolló mucho en su exilio. Por eso cuando regresa, él le entrega a la sociedad argentina un documento que es extraordinario, que es su discurso cuando él asume como presidente, que es el modelo argentino. O sea, que es una especie de síntesis de todo lo que fue la historia del peronismo, pero ya leída en clave de la década del 70. Ajá. Es realmente fenomenal. Y también le pasa lo mismo. O sea, ese extraordinario documento político está como desfasado del tiempo, de su tiempo real. Su tiempo real era el desastre que estaba ocurriendo en las calles. Ezeiza. Sí. Claro, sí, el enfrentamiento de la derecha periodista con la izquierda. O en la esquina de donde él estaba hablando. Bueno, entonces siempre Perón tuvo ese problema de una asincronía entre sus ideas, pensamientos, deseos, o una conjunción de todo eso, y la realidad que él mismo ayudaba a crear, y cómo esa realidad evolucionaba. Y se murió, digamos, con esa tarea inconclusa, ¿no? Una cosa que a lo mejor es el destino natural de aquellas personas que tienen la capacidad de percibir de cómo pueden evolucionar los acontecimientos y cómo puede ser un futuro, y que no tienen los instrumentos necesarios en sus manos, sobre todo, y este es un tema no menor en una Argentina trágica,
cuando eso se quiere hacer pacíficamente, que es otro de los temas que habitualmente se olvidan o se dicen cosas que no corresponden. Perón es una muy buena síntesis de algunas cosas que después decía Francisco, ¿no? Que provienen de San Ignacio, ¿no? La realidad se impone a la idea. El tiempo se impone al espacio. El conflicto se tiene que subordinar a la unidad. El todo es mucho más importante que la sumatoria de las partes. La doctrina peronista circula en ese es el Perón andaba en ese cuadrado, en esas 4 esquinas más o menos. Eso siempre quiso llevarlo. A veces no lo logró. Muchas veces impuso el conflicto a la unidad y muchas veces él tuvo responsabilidad directa sobre eso, pero él buscaba un esquema de esa naturaleza. A lo mejor difícil para una Argentina que estaba en ebullición permanente, ¿no? Y hay una cosa que aparece en un libro también muy recomendable, seguramente muchos leyeron, que es el libro de Abal Medina, Conocer a Perón, que en ese Perón, ese último Perón de los 70, en un momento Perón, según Abal Medina, le cuenta él mismo, o tiene un diálogo con él, donde están hablando de la imposibilidad de los radicales que medio, ellos le piden como que piden disculpas o que Balbín reconozca un poco, bueno, la verdad que no estuvimos bien, y no lo logran, ¿no? Y Perón dice, bueno, hay que seguir intentándolo, ¿no? Esta posición medio, también un poco de cierto sacrificio cristiano en algún punto, como decir, bueno, apelar siempre a la cuestión de resolver la política por vías pacíficas, a tratar de buscar acuerdos, por más que el otro no quiera acordar. Como que hay algo pasa ahí medio trágico también, que tiene una dimensión trágica, ¿no? O irresoluble. Pero ese problema él ya lo tuvo al principio de todo, claro, ¿no? Por eso, producido el 45, la primera conversación que tiene Perón es con Sabatini. El radical cordobés, que era el jefe del radicalismo. Y lo que le propone es, era muy simple, le doy el gobierno, menos un cargo. El de presidente. Claro, ese es mío. Y Sabatini dice que no, que tiene que afiliarse al Partido Radical, hacer todo el curso, aprobar todas las materias, toda una cosa así. Entonces... Pero decir que Perón buscaba una alianza muy integral con el radicalismo. Total, absolutamente. Que fracasa como proyecto. Fracasa totalmente. Ahí es donde buscar a los sindicalistas, como decías. Claro. O se apalanca el Partido Laborista. Sale de apuro a buscarlo porque si no estaba sin nada, no tenía una estructura política. Sabatini va a pasar a la historia porque él hace un informe al Comité Radical diciendo que no le veo ningún futuro político a este coronel, ¿no? Uno que la vio. Bueno, la vio. Y Perón nunca más nombró la palabra Sabatini. Claro. Porque para él fue una tremenda frustración. En ese momento, en el radicalismo había figuras extraordinarias. Estaba Moisés Levenson, Crisólogo Larralde, Arturo Frondizi, un Balbín joven. Ellos son los que producen el famoso, tiene varios nombres, el Manifiesto de Avellaneda, la Carta de Avellaneda, etcétera, que socialmente iba mucho más allá de lo que el peronismo después propuso, hizo. Era
Y estaba la fuerte influencia de los forjistas, Claro. que muchos de ellos se pasan al peronismo, otros no, aunque sí eran. Por ejemplo, Scalabrini Ortiz nunca integró las filas del peronismo, tampoco las filas radicales, ¿no? Y tampoco otro dice que tampoco las de Forja, porque para estar en Forja había que ser afiliado al radicalismo, pero como él no era afiliado a ningún partido, Un outsider. sí, un outsider total, pero Perón hubiera tenido la suficiente masa crítica como para hacer toda esa transformación social, porque estaba ya en el ADN de una parte muy importante del radicalismo, y posiblemente lo hubiera hecho con un mayor grado de institucionalidad. Y entonces hoy esto es totalmente Una ucronía. Ucronías argentinas. Contrafáctico, pero posiblemente hubiera sido otro proceso político muy, muy distinto. No es que uno está pensando, bueno, si los demás fueran así. No, los demás eran así. Y están los documentos históricos, ese famoso Congreso de Avellaneda y esa carta y el documento que ellos sacan, que era su plataforma política, que también después Perón le saca algunas cosas, era realmente muy, 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 muy progresista, ¿no? Carlos, para ir cerrando, hay una sola cosa que creo de un tema que no abordamos del libro, no sé si es el último capítulo o por ahí anda, que es el vínculo del peronismo con los movimientos políticos latinoamericanos, de su contexto histórico de los años 30, 40, 50. Ese me parece interesante porque siempre creo que hay un defecto muy argentino de pensar el peronismo como una excepcionalidad, como algo medio único, como un producto, casi como una especie de fusión original argentina desprendida de cualquier otro ejemplo. Y vos creo que, no sé si lo decís de esta manera o no, que en todo caso el peronismo fue la experiencia más exitosa de una serie de procesos muy similares que ocurrieron en la región. Eso es un tema que a mí me interesa mucho, porque a mí me interesa mucho el pensamiento nacional y popular latinoamericano. No, bajo ningún punto de vista, el peronismo hasta podría decir que fue el producto final de todo ese proceso. La influencia principal viene de la Revolución Mexicana. Tanto de Cárdenas, en la etapa ya final de la Revolución Mexicana, con el cual hasta compartían lecturas similares, ¿no? O sea, Cárdenas era un hombre muy influenciado por Gustave Le Bon y, bueno, los libros de cabecera de Perón eran los mismos. Y Vasconcelos fue ni más ni menos que el ministro de Educación de la Revolución Mexicana, que no era un puesto ministerial menor, era un puesto central, porque la Revolución Mexicana se basó en una profunda reforma educacional y cultural, y esa la llevó a cabo Vasconcelos. Después Vasconcelos termina asilado en la Argentina de Perón, ¿no? Así la vida, y inclusive fue invitado personal de Perón al Congreso de Filosofía de Mendoza. La otra gran influencia que tiene Perón es en Bolivia, especialmente en una primera etapa, lo que se llamó en Bolivia el socialismo militar, que la figura emblemática era Bush y el ideólogo era David Toro. Bueno, Bush se suicida. Todavía hoy en Bolivia se discute si se suicidó o no, fue así, tan así. Y Toro termina también asilado en la Argentina de Perón. Pero todos estos militares bolivianos forman una logia que se llama Radepa.
Radepa es razón de patria. Bueno, los estatutos del GO son tomados de Radepa, pero calcados. Es una copia absoluta. Y que de ahí se desprende el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que toma el poder en el año 52 y produce posiblemente la revolución más grande que se dio en toda América Latina. Disolvió las Fuerzas Armadas, nacionalizó la economía, hizo una reforma agraria, le entregó el poder de las tierras a los indígenas, la educación popular, la educación de la mujer. Una cosa realmente muy importante. El ideólogo de eso era Carlos Montenegro. Y Carlos Montenegro fue durante muchos años, desde los años 45, asesor de Perón. Y Perón prohijó esa revolución. Paz Estensoro, Augusto Céspedes, todos estaban exiliados acá. Después se armaban muchos líos con Bolivia, entonces los mandaba un rato a Uruguay y después volvían y tenía así. Pero Perón fue el que estuvo detrás de ese mundo de pensamiento. Después, y es un tema que ya muchos han estudiado, la relación de Perón con Vargas, claro, con el varguismo de Brasil. Es Perón cuando él propone crear el nuevo ABC, ABC es Argentina, Brasil, Chile, una especie de Mercosur que se llama el nuevo ABC, porque bueno, en América Latina nada es nuevo. El primer ABC lo intentaron a principios de siglo y no prosperó. Bueno, tampoco prosperó, posiblemente porque Vargas no tenía el suficiente poder político sobre lo que se llamaba la burguesía paulista de plegarse a este acuerdo económico. No porque el acuerdo económico con Argentina fuera malo, pero lo que tenía miedo ya sea los industriales y terratenientes brasileños, era a la sindicalización que podía exportar el modelo peronista. Cosa que el peronismo hizo mucho por eso, porque también hay que decir las cosas como son. Se vestía de santo, pero de santo no tenía nada, porque en toda América Latina había 22 radios sostenidas por el peronismo que se la pasaban exportando doctrina peronista día y noche. Bueno, 22 radios en toda la región. Toda la región. O sea que hay un interés de Perón. Pero de acá hasta México, por Centroamérica, por todos lados. No, había. Bueno, Lori Sanata usa una palabra que dice la internacional justicialista. No creo que llegaba a ese nivel de comparación, pero sí Perón hizo un enorme esfuerzo por la integración latinoamericana. Y yo, permiso, ¿no? Sí. Rescato esto que está acá, esta medalla. Esta medalla son las últimas que se acuñaron. Esto era una tradición muy argentina, que todos los presidentes acuñaban una medalla cuando comenzaban su gestión y ponían un lema que es el que iba a guiar su presidencia. Por ejemplo, Roca era paz y administración, Sarmiento era educación y soberanía. Bueno, esta medalla me ha permitido ganar un montón de apuestas, porque cuando yo digo y pregunto sobre qué tema, no la frase, porque es muy difícil acertar una frase, obviamente, pero sobre qué tema alguien piensa, y a los alumnos miles de veces
ninguno la invocó. Hasta el día. ¿De qué lema eligió Perón para ¿Qué inaugurar su tema? presidencia? Y bueno, todos te dicen Justicia social. justicia social, algo relacionado con el trabajo. No. El lema es el que figura acá. Argentina con América para el mundo. Eligió un tema de política internacional y de integración latinoamericana. Ese era el núcleo del pensamiento de Perón. Otra influencia muy grande que tuvo Perón fue con el aprismo, con el APRA Claro. de Perú, con Haya de la Torre. Haya de la Torre tenía una muy fuerte influencia del pensamiento chino, de Sun Yat-sen, del Kuomintang. En chino, bueno, eso te lo podría decir Sabino muy bien. Kuomintang significa nacional y popular. O sea, mira la coincidencia. La figura de Haya de la Torre y el aprismo tuvo mucha influencia. El segundo de Haya de la Torre, que era el que decía todo lo que Haya de la Torre no podía decir porque no era conveniente, que era Manuel Seoane, tiene una frase que es extraordinaria. Dice: el 17 de octubre es el segundo Ayacucho para América Latina. Ayacucho fue la batalla que definitiva. Desde el 17 de octubre fue el segundo Ayacucho para América Latina. Seoane pasó muchos años también en la Argentina de Perón. O sea que Perón, ya sea con Brasil, con Chile, con Ibáñez del Campo, con Bolivia, con Perú, con Velasco Ibarra de Ecuador, Aris Recalde ahora hizo un trabajo sobre el pensamiento de Perón, en realidad de Velasco, cómo el pensamiento de Perón influenció en Velasco y viceversa, y la Revolución Mexicana. O sea, la influencia en el peronismo de todos los movimientos nacionales y populares latinoamericanos fueron muy grandes, y al mismo tiempo el peronismo también tuvo influencia a posteriori sobre ellos. Bueno, vamos cerrando entonces esta conversación acerca de este libro. Lo vuelvo a mostrar por si no lo vieron. Estamos hablando de Perón, Pensamiento para la Acción Política, de Carlos Piñeiro Iñiguez, que nos estuvo acompañando. Inca, no sé si tenés alguna última reflexión, alguna última idea sobre esto que estuvimos conversando, sobre este libro, alguna idea para quienes están viendo este contenido y que les pueda interesar el libro. Sí, a mí me pareció muy actual, no porque la historia se repita, ni porque las ideas se repitan, y es un libro extremadamente informativo para entender esa complejidad, pero a la vez hay muchas discusiones que siguen resonando. Me parece que también es un libro que invita a la acción presente y a la reflexión presente en ese sentido. Y otra cosa también muy, muy linda, que me parece que tiene que ver también con el modo de transmitir ideas de Perón, es la dimensión de las formas populares, del Martín Fierro, de la literatura, de la ficción, del melodrama, incluso especialmente en Evita, que también aparece ahí y que también me parece interesante porque también escribí ficción. Así que hay algo también de la importancia de las ficciones y de las formas. Hablábamos también de la radio, ¿no? De cómo transmitir esas ideas que también forman parte del peronismo y que se vislumbra por acá. Así que, no sé, a mí me pasó que todo el tiempo lo vinculaba con discusiones presentes sobre el peronismo, porque me parece que también son ideas que siguen vivas, ¿no? Carlos, y de parte nuestra, también de la editorial, agradecerte por este libro que nos diste, que nos elegiste para que lo publicáramos. Creo que puedo contarlo, que fue la primera vez que nos conocimos. Estuvimos hablando un montón de horas sobre libros, sobre peronismo, y vos me dijiste: mira, tengo un material que me gustaría que se publique
creo que vos pensando también en una transmisión a otras generaciones, un material que creo que también lo pensaste en función, me lo contaste en aquel momento, en función de los sindicatos, los trabajadores, lo pensaste como un libro de síntesis en ese sentido, y un libro que no cierre nada, sino que abra debates, abra discusiones, pero también desde un lugar de recuperar las fuentes, de recuperar lecturas, de recuperar también un lugar histórico de cómo se fue armando ese ideario tan potente que todavía, como decías vos, 80 años después, sigue vigente. Así que bueno, quería agradecerte. Yo te agradezco a vos que la editorial lo haya publicado. Si hay alguna idea potente en el pensamiento del último Perón, para mí es esa idea del trasvasamiento generacional. Eso me parece verdaderamente entre revolucionario y maravilloso. O sea, transmitir a nuevas generaciones un montón de experiencias, pero no para que las repitan exactamente como se las acabamos de transmitir, sino para que las tomen como base para, obviamente, crear. Las copias siempre son malas, ¿no? Siempre la fotocopia no resulta creativa, pero que sí sea una base para que las transformen y en su momento y en su tiempo histórico las puedan llevar a cabo. Para tener, en definitiva, lo que tanto se ha dicho desde el peronismo, pero que es casi una verdad universal y una verdad simple, sencilla y humana. Tener una justicia social, tener una patria libre, ser nosotros mismos, de nuestra propia visión, tener una política exterior propia, saber qué lugar ocupamos en el mundo, no ser esclavos ni ser vasallos de nadie, sino exclusivamente, en todo caso, de nuestras creencias y de nuestro espíritu, ¿no? Eso creo que nos va a hacer un país, y es el mejor tributo que le podríamos rendir a aquellos hombres que hace más de 200 años creyeron que se podía hacer de este espacio geográfico una patria para todos. Bueno, con eso estamos, creo, ¿no? Así que a todos ustedes que están del otro lado, que acaban de escuchar esta conversación, acá está el libro, lo pueden comprar en la tienda virtual de Ediciones Futurock o acercarse a Medrano 707, que también está en nuestras librerías, o en las librerías de todo el país. Gracias.